Vamos a hablar de Dios, patria y familia, porque últimamente, como parte del problema de la polarización, lo que tenemos con claridad es el hecho de que se habla en contra del progresismo. Y se le llama progresismo únicamente a lo más radical, extremo, absurdo, relacionado con las ideas posmodernas, con el idealismo relativista, con la tontería que solíamos llamar woke. Lo que pasa es que ahora a todos les llaman woke, esto ya lo comentamos, pero al identificar el progresismo con lo peor de lo que ni siquiera es progresismo, es a lo que ya llamaba hace tiempo Hitchens la izquierda regresiva, una izquierda que no es progresista, sino es regresivista, es conservadora, es contraria a los principios mismos de la izquierda. Al identificar con ellos el progresismo, se pretende o se intenta denigrar a toda visión de progreso. Y si el progresismo no es adecuado, entonces lo que tenemos que ver es qué tan bueno es el regresivismo o el conservadurismo. Lo que defiende la derecha es lo que siempre ha defendido, pero también hay parte de la izquierda que lo está defendiendo ahora. Y ese es parte del problema. Dios, patria y familia. Y a esto le podríamos añadir dentro de patria el orden y justicia, ¿no? Pero vamos a empezar por ahí. Defender la idea de Dios es defender la idea de que no es posible la divergencia, la disidencia en términos de creencias religiosas. Cuando tú defiendes como guía para un país a Dios, a un Dios, a mí la gente siempre me dice, bueno, pero es que Dios es evidente. ¿Cuál Dios? ¿Cuál de todos? Si hay miles. Si tú me dices que Huitzilopochtli es evidente, o que, no sé, que Odín se te hace evidente, pues me parece muy raro. ¿De qué Dios me estás hablando? La gente habla de Dios sin darse cuenta de que no está hablando sin darse cuenta de qué Dios nos está hablando. Pero al hablar de Dios como rector de una sociedad, rompes con varias ideas. Rompes primero con la posibilidad de la libertad religiosa, la libertad de creencia o descreencia, que es fundamental. Los intentos por crear una sociedad atea por decreto pues han fracasado por lo mismo. La gente se vuelve atea cuando no tiene miedo. La gente se sale de las iglesias cuando no tiene motivo para entrar en ellas, no cuando tienes un guardia a la entrada impidiéndole entrar. Y esto ya lo he defendido en muchísimas ocasiones. Cuando defiendes la idea de Dios o de una realidad superior, estás acabando con la disidencia, acabando con la libertad de creencia o descreencia, y estás poniendo como límites al conocimiento y al funcionamiento humano los que imponga la religión del Dios que estás defendiendo. Puede ser cualquiera. Ninguno es muy recomendable como guía de una sociedad. Cuando se nos pretende imponer una moral superior desde la izquierda regresiva, se está trabajando en la misma dirección. En la idea de que hay una realidad suprema a la que nos debemos someter todos sin cuestionarla, sin debatirla, sin disidencia. Un pensamiento único, indistinguible de la religión. Y el otro día lo veía yo, cómo se juntan los extremos con un tipo que se supone que escribió algo horrible contra la crisis de la progresía o algo por el estilo. Progresía, progre y todo esto son formas en las que se trata de denigrar las ideas de progreso, no solo material o científico, sino también social, familiar e individual. Y entonces decía, mira cómo el progresismo se va al demonio cuando Judith Butler dice que jamás es un movimiento de liberación. Y yo le pregunté en Twitter directamente, ¿y de dónde sacas tú que Judith Butler es la representante de los progresistas? O que su voz es especialmente relevante, o que los progresistas vamos a estar de acuerdo con ella cuando ella defiende a Hamas. No me contestó. ¿Qué creen ustedes? Esto me pasa muy seguido con un montón de gente. Patria. Patria implica, por supuesto, el concepto fundamental del nacionalismo. La idea de que mi nación, como quiera que la defina yo, mi cultura, mi sociedad, mi lengua, mis costumbres, mis vicios, son superiores a los de las personas que tienen la desgracia infinita de haber nacido fuera de las fronteras de esta munificente nación.
que tenemos. La patria es un concepto que hasta hace muy poco tiempo consideraba yo, hubiera yo dicho, que era privativo de la derecha. La patria que se defiende por supuesto, con las armas, la patria que se defiende con las tradiciones, la patria que se defiende con sus héroes de siempre, generalmente con un sable en la mano derecha y un pie sobre un cañón, o a bordo de un caballo blanco enormemente rampante, como el famoso retrato de Napoleón. La patria está personificada en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, en nuestros alimentos, en nuestra realidad. Eso es la patria. No, a mí no me emociona la patria, ni me emocionan las canciones patrióticas, ni mucho menos las canciones militares. Y mira que yo fui de los nacionalistas, aprendí a odiar el nacionalismo en las ceremonias de la bandera que en México se celebraban, no sé si se celebren todavía, todos los lunes en todas las primarias y luego en las secundarias, donde había que rendirle honores a la bandera como inicio de la semanita. Y el más pesado, que tenía mejores calificaciones, pero el más pesado de la escuela era el abanderado, y los siguientes eran los más pesaditos, los que tenían las siguientes mejores calificaciones, y ellos marchaban muy militarmente con una canción militar alrededor del patio escolar para que todos les rindiéramos honores a la bandera, y además quisiéramos romper la bandera, esta bandera en la cabeza al pesadito que era el abanderado. Es así, aprendí el nacionalismo yo y aprendí lo absurdo y lo ridículo que es el nacionalismo. Bueno, pero tenemos una izquierda patriótica, tenemos una izquierda nacionalista, tenemos una izquierda ultranacionalista, tenemos una izquierda casi chauvinista, que no sé cómo se llama izquierda siendo nacionalista. Porque una de las características fundamentales de la izquierda es la consideración de que todos los seres humanos somos iguales y que debemos identificarnos independientemente de nuestra patria, de nuestra nación, del color de nuestra piel, de nuestras preferencias sexuales, de nuestras preferencias religiosas, de nuestras preferencias culinarias, que no hay gente de primera y gente de segunda, salvo por sus actos, que es lo que decía, por cierto, José María Morelos en Los Sentimientos de la Nación en México, cuando decía que solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. ¿Qué es lo que nos debe importar? La solidaridad de clase que planteó cierta parte de la izquierda partía de eso. Los trabajadores tienen más que ver un trabajador español con un trabajador francés de lo que tiene que ver con la aristocracia española o con la aristocracia francesa. Que la frontera que separa al trabajador español y al trabajador francés es una frontera artificial de la que podemos prescindir. Y es una de las cosas que intenta hacer la Europa unida, contra la que, por cierto, se ha lanzado una parte de la izquierda. Hay que recordar que Podemos se inicia como un partido eurófobo que quiere llegar al Parlamento Europeo para plantear la salida de España, si no de Europa, por lo menos del euro. Y hay programas que hizo Pablo Iglesias, por supuesto, creo que algunos de ellos en la televisión iraní, cobrando en dinero de los ayatolas sanguinarios, diciendo por qué España debía salir del euro. No entiendo que la izquierda se apunte a la patria, porque la patria es el territorio específico de la derecha, donde nos dice que tenemos que considerarnos distintos a los que no nacieron en nuestra nación. Y finalmente, familia. Algunos tienen suerte con su familia, otros tienen menos suerte. Algunos tienen una familia maravillosa, estupenda, y bueno, prácticamente de película estadounidense de los años 50, del American Way of Life. Y otros tienen una familia que francamente pues, es prescindible del todo. Pero la familia implica toda una concepción de los roles y funciones que cada persona debe cumplir para ser una familia como la quiere la derecha. Es decir, ahora está destapado el reloj. Alexa, calla. ¿Es Alexa? No, es Siri. En la familia conceptuada por la derecha hay un padre, hay una madre, el padre trabaja, la madre hace labores del hogar propias de su sexo,
así se decía, las labores propias de su sexo, los niños son obedientes y se preparan para ser el niño igual al papá y la niña igual a la mamá. Hay todo un espacio social, profesional y económico que corresponde a los hombres y hay otro que corresponde a las mujeres. ¿Y saben en dónde no hay ningún espacio donde corresponda a alguien? Si esa persona es sexualmente diversa. Si es homosexual o bisexual o lesbiana, gay, trans. Entonces, ellos no están conceptuados, pese a que son un porcentaje razonable de la población, que siempre han existido. Lo que pasa es que ahora parecen más porque ahora pueden decir que lo son. Que a mí a veces me parece un tanto absurdo que alguien en Twitter considere que tiene que poner en su biografía con quién le gusta acostarse, pues bueno, a mí me parece un poco exagerado. Pero me parece que tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Y de vivirlo, y de vivir en paz con el resto de su sociedad, con sus gustos y sus percepciones sobre sí mismo, sí misma o lo que sea. Que no me las imponga a mí, es otra cosa. Si yo no veo lo que tú me dices que tengo que ver, no lo veo, aunque lo siga respetando. Pero ese concepto de la familia de la derecha implica todo eso, implica muchísimas cosas más. Implica la sumisión de la mujer, sobre todo al Dios, y del hombre a la patria. Estos tres elementos limitan, condicionan, determinan las capacidades de progreso social, material, humano, individual que podemos tener. El progresismo es precisamente lo contrario. Ni Dios, ni patria, ni familia. Que puedes tener o debes tener la familia que tú quieras, sí, la que tú quieras, no la que está condicionada por Dios y la patria. Que puedes creer en Dios o en otro Dios o en ningún Dios o en todos los dioses que te dé la gana creer, mientras no le quieras imponer tus creencias y tus supersticiones a otras personas. Que puedes creer que lo tuyo es más bonito que lo de los demás, pero te vas a llevar unas hostias del tamaño del mundo, porque todos los que tuvieron la desgracia de nacer fuera de las fronteras de tu munificente nación tienen muchísimo que aportarte, tienen ideas buenísimas, tienen comida maravillosa, tienen costumbres magníficas, tienen música deliciosa, tienen pintura apasionante, tienen lo mismo que tienes tú, igual de válido, igual de valioso, y si juntas las dos cosas, o las 193 cosas en los 193 países que hay hoy, vas a ser mejor persona. Yo, por eso, ni Dios, ni patria, ni familia, y mira que adoro a mi familia como yo la quiero hacer, como yo la tengo.